En medio del debate para extender la jornada electoral de las próximas elecciones a 2 días, han surgido distintas ideas que podrían dejar eventualmente nuestro voto sin multa o para algunos grupos acotados. Vamos a estar conversando de esto y otros proyectos que están en discusión junto al diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, bienvenido. Hola Bárbara, placer poder saludarlos. Bueno, partamos con este debate. ¿Cómo terminamos de extender la jornada a 2 días para que no esté atochada y se alcance a estar discutiendo si se multa o no un voto que constitucionalmente es obligatorio con multa? Bueno, este ha sido un debate que efectivamente ha ido adquiriendo otros elementos que son más profundos que solamente los 2 días. Eh, para que la gente pueda entender, nosotros efectivamente había que contemplar la multa porque nosotros hemos tenido, en nuestro país se hizo la reforma respecto de el voto obligatorio, eh, pero quedó dado a la ley la sanción respecto del no cumplimiento de esta obligación. En el caso específico de la Convención Constitucional, esto fue constituido en una ley especial, pero esa ley especial solo regía para la Convención por cuanto había que incluir la multa en este debate. Eh, Nosotros hubo posiciones disímiles. Yo voté sí a favor de que se pudiese instaurar la multa, fundamentalmente porque evidentemente un voto obligatorio sin multa deja de ser obligatorio y yo soy partidario del voto obligatorio. Disculpe. Ahora, esto ha ido mutando en el debate porque, de hecho, el gobierno había planteado en un inicio que no, esto no correspondía, que el voto obligatorio era con multa. Pese a eso, en la última votación, igual el oficialismo mantuvo que sea sin multa. Sí, hay un debate al respecto. Hay efectivamente posiciones políticas que creen que el voto debería ser voluntario. Es una posición que yo no comparto, por cuanto, como le he dicho, Bárbara, yo creo que el voto obligatorio, no obstante las diversas visiones coyunturales y electorales que pudiesen existir, es importante que nuestras autoridades sean elegidas con un alto grado de legitimidad y que nuestro sistema democrático tenga un alto grado de participación. Por ende, creo que el voto obligatorio, a mi juicio, es positivo para la democracia propiamente tal. Ahora, también nos sorprende que estemos discutiendo esto en el marco de otro proyecto, en vez de frentón abrir una discusión constitucional si queremos o no que el voto sea voluntario o obligatorio. También hay un tema como de la oportunidad para tener esta discusión, que es lo que critican analistas y desde la oposición, justo antes de las próximas elecciones. Bueno, había que contemplar la multa, y eso indudablemente era la oportunidad para poder incluirlo era en este proyecto de ley. No hubiese habido ningún problema si esto se hubiese aprobado. No se aprobó y por ende efectivamente hoy día estamos en una situación en donde hay que avanzar justamente para poder cumplir con lo que manda la Constitución, que es un voto obligatorio. Bueno, en paralelo a esto se genera una discusión, otro debate paralelo con el voto de los extranjeros. Cuenten un poco el contexto en qué consiste lo que usted ha propuesto con la diputada Chicardini. Sí, esto es una situación distinta. Nosotros tenemos la convicción de que las autoridades que van a tomar decisiones de Estado en nuestro país deben ser elegidas por ciudadanos chilenos. Eh, Creo que este debate nosotros no lo habíamos dado antes en nuestro país porque es distinto cuando tú tienes 50.000 residentes a cuando tú tienes 1,5 millones, 1,800,000 residentes y en una cifra que va creciendo. Chile es un país, es inédito en el mundo que los extranjeros residentes puedan elegir autoridades políticas como presidente o parlamentarios que van a tomar las decisiones relevantes del Estado de Chile. eh, Ningún país en el mundo, o prácticamente ningún país, creo que es Mozambique, Nueva Zelanda y me parece que Uruguay, con otros requisitos. En Uruguay hay que tener 10 años y
un tribunal debe aprobar que participe. En nuestro país bastan los 5 años de residencia para poder automáticamente poder quedar habilitado para una elección. Las autoridades políticas toman decisiones que son relevantes para nuestro país, los tratados de libre comercio, las políticas fronterizas, las políticas de inmigración, con quién tenemos relaciones, con quién rompemos relaciones, a quién se le compra armas, a quién no se le compra armas. Entonces son decisiones que a mi juicio deben estar acotadas a ciudadanos chilenos. En el caso de las personas que tienen derecho a voto, que son residentes que ya llevan a lo menos 5 años viviendo en nuestro país, algunos se preguntan, ¿por qué no? Si ellos viven acá, pagan los impuestos, están en forma, por supuesto, que regular, se atienden en los consultorios, hospitales, clínicas, igual que nosotros, en el fondo, las decisiones que se tomen le afectan directamente, no es que estén de paso. De hecho, en algún momento se criticaba cuando tenían beneficios sociales a alguien que hubiera llegado un mes antes, y que podría tener todo el sentido de hacerlo, pero alguien que ya lleva más de 5 años viviendo en nuestro país, algunos dicen, tiene todo, ¿por qué no? ¿Por qué no si le afectan a ellos mismos todas esas decisiones y ellos contribuyen y ya tienen otros deberes? Sí, el- si ellos ya llevan 5 años en nuestro país, pueden nacionalizarse chilenos. Hay un trámite en nuestro país que es uno de los trámites más fáciles que hay en el mundo para adquirir también la nacionalidad. Cuando tú optas a la nacionalidad, por ejemplo, un país europeo para una persona que no tiene ni el jus sanguinis ni el jus solis, es decir, que no es ni por sangre ni por haber nacido en ese lugar, eh, es complejo, les piden los recursos, les piden una prueba de idioma, se les pide una prueba respecto de la historia de ese país. En nuestro país es extremadamente fácil. Entonces, una persona que lleva 5 años de residencia en Chile y que puede optar a la nacionalidad, debería optar a la nacionalidad para poder votar, para poder tener ese compromiso con el país. Acá nosotros también hablamos respecto de un tema de la autonomía de nuestro país, porque nadie evalúa incluso las posibilidades que pudiesen existir de que un país tome la decisión de enviar masivamente ciudadanos a Chile para posteriormente poder influir en las decisiones de nuestro país. Recordemos que el proceso de inmigración es una situación que mundial. Hay países que efectivamente tienen una cantidad de habitantes gigantesca, entonces vamos a tener un proceso en expansión en todo el mundo respecto de la inmigración, no solo la inmigración latinoamericana, sino es cosa de ver la situación de países como China, como India, lo que acontece en África. Y para ese tipo de situaciones nosotros creemos que tenemos que tener la capacidad de resguardar los intereses de nuestro país. Y para eso es relevante que los, que las autoridades que van a tomar las decisiones políticas sea por personas que decidieron generar un vínculo permanente con nuestro país, que es lo que está dado por la nacionalidad. Porque si no, finalmente, ¿cuál es la diferencia entre un residente permanente en nuestro país y alguien que optó por ser un ciudadano chileno? En la práctica no es ninguna. Entonces, evidentemente creemos que esto eh, sería ponernos también en orden a la realidad que tenemos hoy día, porque como yo bien decía, esta realidad con 50.000 residentes es distinta a la realidad de hoy día cuando tenemos más de 1,5 millones de personas que están residiendo, que claro, algunos dicen, no, es que el padrón hoy día es muy pequeño, son 600.000, pero cada año va a ir subiendo la cantidad habilitada para votar. Al año están siendo habilitados automáticamente 150.000. Entonces, el debate de fondo es, finalmente, el discurso, por ejemplo, nacional en las próximas campañas, perfectamente alguien podría instalar un discurso respecto a intereses de otro país que pueden ser los intereses también de esos nacionales de otro país que van a influir en la elección de nuestro país. Ahora, sería complejo pensar que un gobierno pudiera enviar, porque además los gobiernos son cortos, entonces que hay un plan de gobierno de un país para enviar a cientos de miles o millones de ciudadanos a otro país para que vivan al menos 5 años y puedan votar e influir en esas elecciones, sería complejo, porque incluso pensando en el caso de Venezuela,
la gente que no está ahí no es porque la mandaron, es porque se fue escapando del régimen. Difícilmente le va a hacer caso en cualquier cosa que ellos pudieran recomendarle. No, los países deben ponerse en todas las situaciones. Recordemos que los países normalmente hacen situaciones en otros países. Aquí nosotros hemos tenido intervención norteamericana, hemos tenido presencia de espionaje de países limítrofes con nosotros, entonces Pero a nivel indudablemente, de gobierno. ¿cómo? A nivel de gobierno, no es que le hayan mandado cientos de miles de personas. Bueno, Cuba cuando mandaba a guerrilleros, pues uno podría empezar a buscar en la historia de algunos momentos, pero así como en la masa, cantidad que pudieran influir en las elecciones. Pero pudiese existir un incentivo también de los propios gobernantes de, en este caso Chile, de generar una inmigración masiva de algún país que pudiese tener influencia política favorable a determinado color político. Entonces, indudablemente, se puede generar un incentivo perverso. A mi juicio, lo que sucedió también con Venezuela y el por qué sospechosamente se abrió las puertas de par en par en su momento para que pudiesen masivamente venir los venezolanos, justamente fue también con un interés electoral. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo el propio ex ministro Delgado, en donde decía que había que poner mucha atención porque este era un nicho electoral que había que explotar en la derecha y que iba a marcar la diferencia. Entonces, y también pudiese en el futuro acontecer con otro color político. Entonces, para desincentivar eso, lo que nosotros tenemos que hacer es justamente que los procesos de inmigración no pueden estar cruzados con algún interés de decir, mire, vamos a traer a determinada gente de determinada nacionalidad, le vamos a abrir las puertas porque esa gente pudiese en el futuro votar por nosotros. Eso puede ser un incentivo distorsionador en la política de migración. Pero si uno empieza a mirar con detención, algunos podrán decir, bueno, ¿por qué una persona que vive en nuestro país hace más de 5 años y que le afectan todas las decisiones que se tomen al interior, tiene menos derecho que un chileno, por ejemplo, que vive en el extranjero hace 40 años, que quizá ni siquiera viene de vacaciones o viene de vacaciones pues, cada poco tiempo, pero que no le afecta, no le impacta en nada lo que ocurre acá? Eh, Primero, como digo, esta es una situación inédita en el mundo. El por qué nuestra constitución lo que establece respecto al derecho a la igualdad y es la regla general es que esa igualdad no debe ser arbitraria, de esa desigualdad, esa discriminación no debe ser arbitraria. No es arbitrario el hecho de decir, mire, ¿sabe qué? Los nacionales, que ojo, pueden ser nacionales chilenos que nacieron en Chile, pueden ser hijos de chilenos que nacieron en el exterior, pueden ser extranjeros que llevan 5 años y hicieron el proceso de nacionalizarse, pueden ser destacados extranjeros que recibieron por gracia del Estado de Chile la nacionalidad chilena. Es todo un conjunto de gente. Eh, esas personas no es arbitrario que digamos, mire, ¿sabe qué? Respecto de el rumbo y el destino de Chile, son los llamados a poder elegir autoridades de carácter nacional y política. En eso no nos parece que no hay ni una vulneración al derecho de la igualdad, no hay ni una vulneración a los derechos humanos, sino es una situación de sentido común. Es cosa de ver los chilenos que están en el mundo. Los chilenos, hay chilenos que llevan 10, 15, 20, 30 años en distintos países del mundo y cuando no han optado a la nacionalidad de ese país, ellos no pueden participar en las elecciones nacionales. Y eso indudablemente nosotros creemos que es importante. No así en elecciones locales. Nosotros por eso dejamos acotado que la participación de los residentes debería estar dada solo en elecciones locales, en elecciones municipales porque ahí no se toman decisiones de Estado. Un alcalde no toma la decisión respecto de con qué país se hace un tratado de libre comercio, con qué país se rompe un tratado de libre comercio, con qué país se genera una política migratoria, con qué país no se genera una política migratoria. Son decisiones que se toman al nivel político del Estado y yo creo que en esto tiene que estar absolutamente acotado a ciudadanos de nuestro país.
Diputado, ¿qué le parece las críticas desde la oposición, desde también varios analistas que dicen esto claramente corresponde a un cálculo electoral? Por un lado, porque se está haciendo encima de las elecciones, y por el otro, y sobre todo porque dicen, bueno, se está considerando en marginar o quitarle la multa a todos los sectores que estiman que podrían votar más por la oposición que por el oficialismo. No, respecto de lo primero, yo quiero diferenciar el proyecto de ley que nosotros presentamos con el debate que se está generando respecto de la obligatoriedad del voto dado por la multa. Respecto del proyecto que nosotros presentamos, excluye las elecciones municipales, por ende no tendría un fin de la coyuntura en una elección que va a ser en 100 días. Y que nos parece que, dada la expectación mediática, y evidentemente puede ser también un tema importante a poner hoy día en el debate. Respecto de la obligatoriedad del voto, yo tengo una posición, y la he reiterado, que es que creo que el voto debe ser obligatorio indistintamente de algún tipo de conveniencia electoral que pudiese existir de uno u otro lado político, porque aquí hace muchos años el debate era respecto a que el voto voluntario afectaba la participación de los sectores populares, que en Vitacura votaba el 90, el 100%, y que en La Pintana votaba el 30%, por ende había que tener voto obligatorio para poder avanzar en mayor grado de democracia. Bueno, el Evidentemente. gobierno, perdón, el gobierno se desmarcó de esta teoría del diputado Winter de la votación o de esta política antipobres, en el fondo, por multar a la gente que según él es la que no vota. No, yo no comparto efectivamente el análisis del diputado Vinter, lo hemos conversado, pero es una diferencia respecto de la votación, de cómo debe funcionar nuestra democracia. Evidentemente, el desafío fundamental es ir a conquistar esos sectores que hoy día no respaldan o pudiesen no respaldar a mundos dentro de la izquierda. Pero también recordemos que hoy día los tiempos son muy movidos, muy líquidos, como decía, como hoy día se dice mucho. Eh, por ende, hace 4 o 5 años también masivamente los sectores populares salieron a respaldar la opción del apruebo con un 82% en una elección. Entonces, yo creo que uno no puede estar legislando elección tras elección. Y respecto del proyecto que nosotros presentamos, porque también he visto algunos que han salido a decir, esto es un interés electoral. Yo creo que cuando ellos dan ese argumento, es un mal argumento, porque lo que ellos están diciendo es, mire, efectivamente nosotros propiciamos una masiva inmigración venezolana a Chile buscando un fin electoral y usted ahora nos quiere quitar lo que ya hicimos. Entonces, yo creo que en esa discusión, eh, respecto de el voto de extranjeros no residentes, lo que yo pediría es que en el debate estuviésemos centrados respecto al fondo, no al interés electoral, al fondo si es bueno o es malo para Chile esta situación. Lo mismo respecto al voto obligatorio, por eso yo en el voto obligatorio tengo una posición que no dice relación con el interés electoral de mi sector político, sino con el tema de fondo, si es bueno o malo para la democracia que las tasas de participación sean bajas. Respecto del voto de extranjeros no residentes, el debate debe ser si es bueno o malo para que en nuestro país que 1.800.000, 2 millones de extranjeros que han optado por no hacerse chilenos, pudiendo hacerlo, elijan las autoridades que van a tomar las determinaciones políticas de nuestro país. Por último, una cosa que también le toca a las dos de alguna manera. Se ha dicho que el veto del presidente Gabriel Boric podría dejar con multa a los ciudadanos, pero dejar sin multa nuevamente a los residentes, y acá usted decía, son cerca de 600.000, y incluso esto conversa con su proyecto, porque ustedes mismos están de acuerdo en que los extranjeros puedan votar en las elecciones municipales, que son las próximas. Entonces, ¿qué le parece que a ellos se les deje sin multa? Lo que de nuevo acusan de tener un interés electoral porque dicen que podrían votar por la oposición, entonces mejor marginémoslo de todas maneras. ¿Por qué no? Si el principio del voto obligatorio,
¿Por qué no tiene que ser obligatorio para todos los que tienen que votar y no solo por una parte? Sí, yo creo que el debate de fondo en respecto de la multa para los extranjeros es si nosotros queremos darle la calidad de ciudadanos a los extranjeros residentes o queremos darle la calidad solamente de electores. Y en ese sentido creo que es un debate que tenemos que dar. La Constitución nuestra lo que dice es que podrán votar, no están, no es una obligación al respecto. Por ende, yo en este sentido soy partidario justamente de que ellos puedan tener una multa menor, quizá, o no tener multa porque me parece un hecho optativo. Y como yo lo he dicho, yo tengo una posición que es que los extranjeros, con todo el respeto que ellos tienen y la tremenda contribución que hacen a nuestro país, si quieren participar de decidir quiénes van a llevar el rumbo de nuestro país, tienen la alternativa que da el Estado de Chile justamente para poder buscar la nacionalidad. Diputado, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que tenga un muy buen fin de semana. Muchas gracias, Bárbara. Igualmente. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.